muy agradecidos, al menos yo, para no tener que predicar bueno. Así que muy feliz de poder predicar con vosotros. Hace poco más de una semana tuve que ir a Canarias, a Lanzarote. Pero no fui de vacaciones, fui por un juicio. Y no fui ni de testigo ni de víctima, sino que fui de acusado. Acusado del delito de estafa, ni más ni menos. Hace 2 años resulta que alguien usurpó mi identidad. Utilizó probablemente mi DNI, se hizo pasar por mí, aunque no cuenta en un banco online, y realizó una estafa a una señora de Canarias, que yo nunca había visto, y utilizó ese ente para hacer esta estafa. A la tercera se la tercera. Sin problema. Todas las tribulaciones que el enemigo manda, que hablaremos hoy, son una bendición si entendemos lo que el Señor quiere para nosotros. Así que, fantástico, muy agradecidos. Como contaba, en este tema de la estafa, que suplantaron mi identidad, yo tuve que finalmente, después de un proceso muy largo y muy desagradable, tuve que acabar yendo a Canarias la semana pasada, de algo que yo también había sido víctima, pero se me acusaba de esta estafa. Y cuando estaba antes de entrar en el juicio, en la sala previa, sentado con mi abogado, tenía justo enfrente, al lado, a mi izquierda, a una mujer, que deduje que era la víctima, porque era la única mujer que había en la sala esperando. Y claro, yo la miré con cara de, bueno, yo también estoy aquí igual que tú, y ella me miró con cara como de rabia, como de frustración, como de castigo hacia mí. Me estaba como acosando con la mirada. Yo sentí esa sensación de, wow, qué fuerte que suplanten tu identidad y que crean que eres el estafador cuando realmente tú eres la víctima también y no quieres eso para esa mujer. Y mi mirada de compasión hacia ella y de empatía, y la suya era de rabia y odio contra mí, me quedé muy impresionado. Y eso es exactamente lo que Satanás quiere con la imagen de Dios. El enemigo es un mentiroso, es un burlador. El enemigo, podemos imaginar a Satanás a veces como alguien vestido de rojo, con unos cachos, con los cuernos, con la cola, con un tridente. Pero no, es mucho más serio que eso. Es mucho más fuerte que eso. Y es muy sutil el enemigo. El enemigo nos presenta a un Dios que lo tilda de tirano, castigador, que se goza en la venganza. Un Dios del cual te pide que hagas obras para que puedas ser salvo. O que como es tan amoroso vas a salvar a todo el mundo. Pero esto no es la imagen verdadera de Dios, esto no es como es verdaderamente Dios. Necesitamos estudiar su palabra, necesitamos profundizar en ella, necesitamos conocer a Dios en primera persona para poder entender cómo es Dios. No por lo que me han dicho otros, sino por lo que yo vivo en primera persona. Como comentaba también en la primera predicación que hice. Conocer el carácter de Dios es esencial, es vital, es nuestro respirar espiritual. Necesitamos conocerlo, vivirlo y practicarlo para que nuestra vida también pueda reflejar el carácter de Dios. En este mundo vivimos mucho sufrimiento, son tiempos difíciles. Os voy a mostrar 6 datos rápidos para ver cómo está el mundo. Más de 50 millones de personas viven en esclavitud moderna. En 2023 hubo más de 100 conflictos armados activos en el mundo. Más de 700 millones de personas viven en extrema pobreza, mientras el 1% más rico tiene más poder, más riqueza que el 50% más pobre. Más de 1.000 millones de personas en el mundo sufren trastornos de salud mental y el suicidio es una de las primeras causas de muerte entre los jóvenes. Más del 60% de la población desconfía de sus gobiernos y cree que las instituciones están corruptas. Y se estima que 1.2 millones de niños son traficados anualmente con fines de explotación sexual. Son datos escalofriantes. Y podríamos presentar otros datos, algunos más positivos seguramente. Pero ¿cómo es vuestra percepción de cómo está el mundo?
¿Cómo lo sentís? Y no hace falta que sea aquí la gente en la iglesia, sino fuera del mundo. A mí todos mis amigos me cuentan que el mundo está fatal, que esto se va, que no tiene ningún sentido. Y no hace falta que nos vayamos 30, 40, 50 años atrás. En los últimos 5 años, desde el COVID mismo, ¿cómo ha avanzado el mundo? ¿Cómo está el mundo? Vemos gobernantes que son delincuentes y que han sido proclamados como presidentes. Vemos corrupción, vemos falta de valores, vemos odio en las redes sociales y por todas partes. El enemigo está ganando la partida, o parece que está ganando la partida, porque el odio y el sufrimiento se esparcen por el mundo. Esta es la familia Vivas, que residía en Israel. Vamos a ponerle una imagen nítida y una imagen clara a este sufrimiento, porque a veces los datos nos resultan muy distantes y no conectamos con los datos. Vamos a ponerle una imagen a este sufrimiento y podéis poner la imagen que vosotros sintáis que os recuerda más de ese sufrimiento para conectar con él. Pongamos esta imagen, por ejemplo, de la familia Vivas, que residía en Israel y que fue secuestrada por Hamas el 7 de octubre del año pasado. Toda la familia, excepto el marido, murieron. Todos murieron en manos de ese catástrofe. Toda la familia muerta. Terrible. Seguro que tenéis imágenes de vuestra vida también, de personas cercanas que todos conocemos, que están en momentos de sufrimiento. Vamos a poner un vídeo también de otra chica, una niña, que vivía justo a pocos escasos metros de esta familia, en el otro lado, en la franja de Gaza. También perdió toda su familia. ¿Dónde estaba Dios? Esa pregunta, sé que son imágenes duras, pero esa pregunta es la que se hace todo el mundo ahí fuera. Nosotros mismos, ¿dónde estaba Dios ante mi sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios cuando mi padre moría? ¿Dónde estaba Dios cuando mi hija caía en las drogas? ¿Dónde estaba cuando me violaban? ¿Dónde estaba ante este sufrimiento? ¿Dónde estaba Dios ante todo ese sufrimiento en el mundo? Y Dios estaba en el mismo lugar que cuando Cristo era crucificado en la cruz. Estaba ahí al lado, justo ahí al lado con él, hablándole, queriendo lo mejor, queriendo levantarle, queriendo resucitarle. Ahí está Dios siempre. Pero nuestras lágrimas, nuestro dolor muchas veces nos impiden verlo. Pero si acudimos a Él, Él siempre está ahí para nosotros. Sufrimiento. Vemos mucho sufrimiento, como hemos visto en este mundo, como vemos cada día. Y si Dios es amor, ¿por qué existe el dolor? ¿Por qué un Dios que es amor permite el sufrimiento? Dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Debes saber algo, de Dios no nace nada malo. Nunca, 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 nunca es la voluntad de Dios que el sufrimiento llegue a tu vida. Nunca es la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios Todopoderoso permite que exista el sufrimiento en este mundo? Si no hay elección, no hay amor. Un esclavo no puede elegir amar o no a su amo, porque su amo es su amo, está obligado a servirle. Pero Dios nos ama tanto, tantísimo, que nos da la opción de elegir si amarlo o no amarlo nosotros a Él.
Dice el espíritu de profecía, patriarcas de profetas, siendo la ley del amor el fundamento del gobierno de Dios, la felicidad de todos los seres inteligentes depende de su perfecto acuerdo con los grandes principios de justicia de esa ley. Ley del amor. A veces nos olvidamos de eso. Ley del amor, porque Dios es amor. Dios desea de todas sus criaturas el servicio que nace del amor, de la comprensión y del aprecio de su carácter. No hay placer en una obediencia forzada y otorga a todos libre albedrío para que puedan servirle voluntariamente. Dios quiere que lo amemos voluntariamente, no porque tengamos la obligación. No venir el sábado a la iglesia porque debo hacerlo, me debo portar bien, debo cumplir los mandamientos. No, lo hago porque yo sé que Dios me ama, y como sé que Dios me ama, yo le amo a Él y lo obedezco. Es muy diferente obedecer a Dios porque me toca obedecerlo, porque me dicen que tengo que obedecerlo, a que yo decida libremente, desde el libre albedrío que me da Dios, amarlo. En este mundo también vemos indiferencia. Por primera vez en la historia vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo supuestamente conectado, con muchas ventajas, pero también vivimos absolutamente desconectados. Sufrimiento ajeno y de nuestro prójimo. Redes sociales, televisión, internet, Netflix. Vemos constantemente este sufrimiento que veíamos ahora, pero seguimos pasando porque es nuestra vida, porque nuestro día a día nos empuja, nuestras necesidades, la hipoteca, los niños, y vemos el sufrimiento pasar en nuestros celulares como si nada. Pero Jesús también profetizó eso. Jesús dijo: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuáles serán las señales del fin? Una de ellas es que el amor de muchos se enfriará. Y en ese momento estamos. Ese es el momento en el que vivimos hoy. ¿Qué pide este mundo a gritos? ¿Qué pide? ¿Qué creéis que pide este mundo a gritos? Amor, justicia. ¿Y qué más? ¿Justicia? Es que pide justicia. Este mundo pide justicia. Mis amigos, cuando me hablan, me piden justicia. Dicen: ¿pero por qué no hay justicia? Y así es como los tiranos consiguen el poder, haciendo ver que van a dar justicia, y luego cuando están en el poder son más tiranos que los que decían acusar. ¿Pero qué es la justicia? ¿Tu justicia, mi justicia? Porque yo soy muy bueno dando justicia. Pero cuando el otro ve mi justicia dice: ¿seguro que es justicia? Los padres con los hijos, vosotros como padres, ¿sois justos? ¿Vuestro hijo piensa lo mismo? ¿Y vuestra esposa? Quizás una pregunta interesante hacer a nuestros cercanos: ¿soy realmente justo? Hitler, Stalin, Mao probablemente también se consideraban justos. Seguro pensaban que estaban haciendo bien. Ellos en su ideología creían que seguramente estaban haciendo lo mejor por su país. ¿Cuánta gente dice: yo hago el bien, no necesito de Dios? ¿Por qué necesito de Dios? Muchos amigos me lo dicen: yo hago el bien. Yo pienso: bueno, es que el bien parece tan relativo en la vista humana. Hiwao Sakamada, 45 años pasó en el corredor de la muerte. En 1968 fue acusado de matar a su ex jefe, asesinarlo, y fue condenado a muerte. Y pasó 45 años, no en la cárcel solo, en cadena perpetua. 45 años en el corredor de la muerte, están esperando que en breve te ejecuten. 45 años pasó este hombre en Japón, esperando la muerte. Y en 2014 se comprobó, hubieron pruebas que determinaron que era inocente. Tiene el récord mundial de años en el corredor de la muerte. 45 años. ¿Qué justicia le podemos dar a ese hombre después de ese tiempo? ¿Cuánto dinero le podemos dar a ese hombre? Es imposible darle nada. Una de las cosas que fue un aprendizaje, digamos, de este juicio, de esta historia de copia estafa en Canarias, fue que a medida que iba avanzando el proceso, me fui dando cuenta de que en este proceso judicial lo que menos había era justicia. Mis padres lo saben porque lo hemos hablado varias veces, ¿no?
El fiscal no le importaba que fuese inocente, aunque hubiese pruebas. La jueza de instrucción le daba igual que fuese evidente que era una estafa. A todo el mundo le importaba poco por pereza, porque tenían otras cosas, porque tenían mucho trabajo. Incluso el mismo día del juicio, mi juicio tenía 15 minutos de tiempo. La jueza ni siquiera le miró a la cara, porque tenía prisa por levantar el caso. No había nada de justicia en un proceso que se llama justicia. Así que en este mundo no esperemos encontrar justicia, porque no la vamos a encontrar. Pero sí tenemos justicia en Dios. Sí que hay justicia en Dios. Y esta es eterna, absoluta, infalible. Y podemos estar seguros que se cumple siempre. Siempre, siempre la justicia de Dios se cumple. A mí eso me da una tranquilidad, me da una paz. Porque sé que pase lo que pase, Dios al final cumple su promesa. Aunque ahora no lo vea, aunque haya cosas que no pueda entender, aunque vea injusticia, como me pasaba por el caso este de mi estafa, yo sé que al final Dios usa incluso lo peor que nos pasa para bendición. Y esto es lo que muchas veces no confiamos. No confiamos en Dios. Confiamos cuando leemos la Biblia, cuando nos pasan cosas buenas. Pero cuando nos pasa lo malo, cuando vienen las tribulaciones, entonces no confiamos. Hermanos, las tribulaciones son para eso. Las tribulaciones son porque el enemigo nos ataca. Pero Dios las aprovecha para que podamos tener confianza en Dios. Como dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia. Luego es maravilloso. ¿Cómo acabó? No la parte terrenal, la parte espiritual. Dice Salmos 9:8: Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. La palabra de Dios es eterna y es una garantía. Entonces, aferrémonos a la palabra de Dios, porque sabemos que es verdad todo lo que nos dice. Son promesas que Dios nos hace. Dice Números 1:18: Ciertamente la ira de Dios se libera desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Incluso la ira de Dios es amor, porque la ira de Dios es la justa reacción ante el pecado, y el pecado es lo que daña y mata a sus hijos. Entonces la ira de Dios es la justa consecuencia ante ese pecado, ante ese mal, ante ese dolor, ante ese sufrimiento. Así que no hay división en Dios. El amor de Dios lo contiene todo: la ira, el amor, la justicia. Dios no está dividido, nosotros estamos divididos. La ira de Dios no es vengativa. Cuando yo tengo ira, me pongo rojo, tengo rabia, quiero incluso pegar al otro, me enfado. Pero la ira de Dios no tiene nada que ver. La ira de Dios es justa, no es arbitraria, no hace nada. Y tiene un propósito: o acabar con el mal o corregirnos a nosotros. Siempre tiene un propósito. Y dice 2 de Pedro 3:9: El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene longanimidad, que es el atributo de Dios, que es lento para la ira. Dios nos da muchas oportunidades para escucharlo, para que en los actos diarios podamos ver su mano y podamos reaccionar. Dios es un Dios lento para la ira. Esa ira que es necesaria para cumplir su propósito, Dios la retarda para que podamos crecer en Él. ¿Cuántas veces hemos escuchado situaciones? Por ejemplo, ese caso esa historia que cuenta el pastor Bullón de una chica que va a comprar zapatos con su novio. Resulta que se molesta al novio porque no quería comprarlo, ella quería comprar los zapatos y el novio no quería que los comprara, y al final la bofetea y le pega 3 bofetadas, el chico a la chica. Y va el pastor Bullón a hacer una semana de oración y la chica le pregunta al pastor Bullón: Pastor Bullón, me ha pasado esto, ¿qué haría usted con este chico? Y el pastor Bullón le dice: dejadlo. ¿No? Obviamente, ¿qué harían ustedes? Pues dejadlo, porque el pastor Bullón le dice: hombre, si ya te pega antes de estar casados, imagínate cuando os caséis. Y la chica dice: pero pastor, ¿cómo puede decir eso? Si me ha pedido perdón. Sí, yo lo amo. Y el pastor Bullón dice: pues entonces, ¿para qué me preguntas? Y resulta que el pastor Bullón se va de ahí y al cabo de muchos años, 20 años después, vuelve a la ciudad, vuelve a hacer la semana de oración, y la chica, bueno, que ya no es una chica, es una señora adulta, arrugada, demacrada,
viene a él y le dice, pastor, ¿se acuerda usted de mí? Y él dice, no, soy yo, la chica que vino con usted, que le pedí consejo con mi novio. Ah, no te había reconocido. ¿Y qué tal? ¿Cómo estás? Mal, pastor, mal. Estoy muy mal. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Mi marido me pega. Tuvimos 3 hijos, luego me dejó por otra. Le pegó un montón de veces. Mi vida es un desastre, pastor. ¿Por qué Dios me manda esto, señor pastor? ¿Por qué me manda esto? ¿Usted era un profeta? ¿Cómo podía saberlo? Pero esto que parece algo exagerado nos pasa a nosotros en nuestro día a día. ¿Cuántas veces Dios nos avisa o nos da señales, nos da situaciones o personas que nos dicen, amigo, hermano, madre, padre, hijo, no hagas esto, no hagas esto? Dios no te dice, haz esto por tu bien. ¿Y cuántas veces desobedecemos y culpamos a Dios de las consecuencias de nuestros actos en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad? Y te digo algo, Dios no quiere tu culpa, Dios quiere tu arrepentimiento, porque la culpa no te va a llevar a nada. La culpa a Judas lo llevó a suicidarse y a matarse. En cambio, el arrepentimiento a Pedro le llevó a pedir perdón y a reflexionar y cambiar su carácter. Y el reflexivo Pedro se convirtió en un líder de iglesia. Amén. Porque Dios, cuando tú oras y le pides perdón con sinceridad, transforma tu corazón y puede cambiarte. Despierta. Dios quiere lo mejor para ti. Yo puedo estar fumando toda mi vida tabaco y puedo pedirle perdón a Dios al final y decir, Señor, perdóname, con 40 años conmigo. Señor, perdóname. ¿Dios te va a perdonar? Dios te va a perdonar. Pero yo puedo coger cáncer de pulmón. Ah, pero Dios me había perdonado. No, Dios te perdona, pero la vida no te perdona, las consecuencias de lo que has hecho no te perdona. O si yo me suicido, decido suicidarme, y mientras estoy cayendo de un piso 20, digo, Señor, perdón, no quería hacer esto, perdóname, Señor. ¿Dios te va a perdonar? Dios te va a perdonar. Pero tú vas a morir, porque te acabas de tirar de un piso 20. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta. Dios nos perdona, pero la vida no te perdona. La justicia de Dios es la garantía absoluta de que habrá un final del pecado. ¿De qué lado vas a estar tú cuando venga Jesús por otra vez? ¿De qué lado vas a estar? Porque no hay término medio. Si estás en gris, eres negro. O estás en Cristo o no estás. Todas las gamas de grises te llevan a la muerte. Y aquí tenemos un problema. Porque la ley de Dios es eterna y su palabra es absoluta, hemos dicho. Hay una ley de Dios que dice, el alma que pecare, esa morirá, dice Ezequiel 18:4. Y por cuanto todos pecaron, o pecamos mejor, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces Satanás le dice a Dios, ¿estos son tus hijos? Sí, son mis hijos. Y tu ley es eterna, ¿verdad? Sí, mi ley es eterna. ¿Y tus hijos han pecado? Sí, han pecado. Entonces tus hijos merecen la muerte. Sí, merecen la muerte. Entonces van a morir. Y Dios dice, no, porque yo, Dios, he provisto un sustituto para todos mis hijos, que es Cristo Jesús. Él vive la vida perfecta que tú no podías vivir, que yo no podía vivir, y muere en tu lugar. Pero para hacer eso, Dios necesita que le aceptes como su Salvador personal. Que aceptes a Jesús como su Salvador personal. Es la única manera que puedes aceptar a Jesús. Y Él se pone en tu lugar y muere por ti. Y en la cruz, lo maravilloso de la cruz, una herramienta de tortura romano, es que el amor y la justicia de Dios trabajan juntas, están en armonía. Se hace justicia, la paga del pecado es la muerte, pero el amor de Dios triunfa porque Jesús viene y muere por todos nosotros. Me encanta este versículo. Salmos 85:10. Y la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Porque la paga del pecado es la muerte, efectivamente. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Maravilloso. Amor. Tenemos sufrimiento, pero también tenemos amor. A veces nos olvidamos de esto. Dios es amor, dice Juan. Pero, como dice Tito 3:4-5, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia.
El amor de Dios no depende de lo que tú y yo hagamos, depende de lo que es Él. Y eso nos da una tranquilidad y una paz que no tiene precedentes. Yo siempre me olvido de esto, yo siempre me voy a mis obras. Yo pienso, no he hecho esto, no he hecho lo otro, no sé qué, perdón, Señor. No me salvan mis obras son el reflejo de mi amor por Dios. Es Dios y Jesús quien me salva. Y el amor de Dios es práctico, se manifiesta de manera práctica. El amor de Dios es como esta botella de agua. Yo puedo verla, yo puedo describirla, puedo decir, esa tiene el tapón azul, es pequeñita, está medio llena, es redondita, pero eso no me sirve de nada. Si yo estoy en medio del desierto, yo no puedo teorizar sobre esta botella, porque no me va a salvar en medio del desierto. Necesito tomar del agua, y el agua es Cristo Jesús. Necesito beberla cada día, no solo un día, no solo cuando me bautizo, sino cada día. Necesito estudiar su palabra cada día, necesito orar cada día, abrirle mi corazón, aplicarle en mi vida lo que me dice en su palabra y dar testimonio a los demás. Porque es mucho más que una botella de agua, es fuentes de agua viva, dice la Biblia. Porque es una bendición que se derrama de unos a otros. Yo recibo la luz de Dios, yo recibo el amor de Dios y lo paso a otros, lo transmito a otros. Ese es el amor de Dios. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Hace 2 semanas el pastor Serrate nos mostró un vídeo de un delincuente, un asesino en serie, que no estaba arrepentido, estaba en el juicio, pero no estaba arrepentido. Y los testigos, los padres iban pasando, les iban insultando, y el asesino estaba impertérrito, sin mediar palabra, con un gesto desafiante. Hasta que hubo un padre que le dijo, yo te perdono. Aunque tú no pidas perdón, yo te perdono. Y ahí el hombre, el asesino en serie, rompió a llorar. Ahí el amor de Dios penetró en su corazón por el perdón de ese hombre, y ese hombre rompió a llorar. No es nuestra justicia la que tenemos que buscar, debemos buscar la justicia de Dios. Aunque no nos guste, aunque no queramos, ora a Dios y pide que te ayude a entenderla, que te ayude a practicarla. Pero aunque no la entiendas, es lo que tenemos que hacer si queremos realmente seguir a Jesús. Y tenemos estas familias de los dos lados del muro de Gaza, a un lado del otro, no importa, todos somos víctimas de esto, todos somos víctimas del mal. Aquí sí, este dolor, este sufrimiento que vivimos en estos tiempos, fuese una oportunidad para predicar del amor de Dios. Y si es una oportunidad para que volvamos a Dios y para que manifestemos el carácter de Dios en esas personas que lo buscan y lo necesitan. Y tenemos esperanza. Tenemos esperanza ante el mundo. Nosotros tenemos esa esperanza, que es de salvación, y debemos comunicarla al mundo. Romanos 5:5 dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha enviado. Mira, yo en mi juicio en este proceso, yo estaba días antes del juicio y sentía tanto agradecimiento a Dios. Me dio tanta confianza y me sentía tan agradecido. Me puse de rodillas a orar la noche antes. Decía, gracias, Señor. Gracias por todo lo que me das. Que a pesar de ser tan pecador, todo, tú me amas. Y en ese momento recibí un mensaje de mi padre en WhatsApp. Y me dijo mi padre que había orado por mí, que había rezado por mí. Solo por ese momento, solo por ese hecho, valió la pena ese juicio y esos 2 años. Solo por ese momento había valido la pena todo lo que había pasado. No conocemos los caminos de Dios ni cómo Dios puede dirigir las cosas. Pero Dios siempre está ahí, Dios siempre tiene el control, aunque nos parezca que no está. No tienes derecho a sentirte derrotado. Porque Dios Todopoderoso pagó el precio más alto. Él se podía haber quedado en el cielo diciendo, pobres pecadores, pobrecitos, qué pena. Pero Él tomó acción y mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo por nosotros, que tan siquiera se lo agradecemos.
Así que hoy quiero hacerte una invitación. Hoy debes tomar una decisión. Debes tomar la decisión de dejar tu justicia a un lado y empezar a seguir la justicia de Dios. Me gustaría pedirte de corazón, esta predicación también es para ti, sin duda. Vamos a aferrarnos a Jesús y que Él nos pueda transformar cada día. No por nuestros méritos, no por lo que hagamos, porque nunca será suficiente para pagar esa deuda. Esa deuda es infinita. Te pido de corazón que si sientes ese anhelo en ti, te pongas de pie y oremos juntos. Querido Dios y Padre, gracias por todo lo que nos das, por tu sacrificio en la cruz. Señor, no tenemos nada que ofrecerte. Solo tu amor nos puede llenar y solo porque tú nos amas podemos seguirte, Señor. Tu sacrificio fue perfecto y queremos que nos transformes, que nos capacites. No sabemos cómo hacerlo, no sabemos lo que nos depara la vida, pero sabemos que contigo tú nos vas a dar este camino. Tú nos vas a dar cada paso, nos vas a indicar y solo aferrados a ti podremos estar victoriosos, Señor. Ayúdanos porque no sabemos cómo hacerlo. Ayúdanos porque somos ovejas perdidas. Lo único que sabemos es que tú siempre estás al control, Señor. Quédate con nosotros y cada una de las familias aquí representadas. Te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Amén.